Bien, vamos a finalizar entonces el overol, la tercera parte. Aquí están lo que es el pantalón. Vamos a unir con el cuerpo. Vamos a enfrentar los reveses de esta forma y vamos a coser 1 centímetro de margen. 1 centímetro. Cosemos. Esta costura, este piquete, que es la mitad de todo el cuerpo o la mitad de la espalda, tiene que coincidir justamente con la costura del tiro posterior, ¿no? Del pantalón. Entonces simplemente, y si falta o está faltando hacer coincidir simplemente aquí, podemos graduar aquí en la abertura. Simplemente meter un poquito y ya y llega ya la costura, ¿no? Así es, entonces costuramos. Hacemos igualar. Cosemos una segunda costura de esta forma, como fijando la costura. Oh, me olvidé colocar el elástico. Simplemente es coser así. Son elásticos. Nosotros podemos elegir el ancho y el largo también. En este caso vamos a atracar aquí, en este sector. Atracamos aquí. Y hasta por aquí. Tiene que ajustar un poco la cintura y atracamos aquí. Lo propio aquí, a la misma altura. Atracamos. Y hasta aquí. Atracamos. Bueno, ahora vamos a preparar la pretina, que tiene un alto en sí terminado es 4,5. Debemos dar sus costuras 4,5, 5,5, 6,5, puede ser hasta 7, para que los márgenes estén, bueno, que al momento de coser sean cómodos, ¿no? Que no estén muy al borde, que es el margen de costura. Bueno, aquí vamos a coser, es una pieza, o son 2 piezas. Lo ideal es que sea una sola tira sin pieza, ¿no? Pero a veces no logra alcanzar la pretina, entonces es una costura. Esta costura puede estar en el centro
el centro, en la parte posterior, justamente en el centro, o puede coincidir también en el costado, ¿no? En este caso lo voy a hacer coincidir en el costado. ¿Sí? ¿Está bien? Justo me llega en el costado. Entonces cosemos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vamos a coser la pretina tapando la costura. Y en la mitad vamos a compartir a cada lado. Doblamos 1 centímetro y listo. Cosemos ahí. Abrimos esta costura. Doblamos. Doblamos en la parte superior. Este ancho tiene como 4,5 aproximadamente. Puede ser hasta 5 máximo. El ancho o el alto que esté parejo. Tratando de que los hilitos estén adentro, ¿no? Vamos a realizar doble costura. Bueno, hemos puesto la pretina, queda así. Queda elegante.
Ahora vamos a colocar el cierre. El cierre, vamos a medir desde la parte, desde el escote. Ah, no, es esto, estoy equivocado, es esto. Desde la parte de arriba y hasta el piquete. Vamos a colocar con doble llave. Hay una manera de colocar la llave enganchando un dientecito con doble hilo y luego colocamos la llave de esta forma. Y vamos a soltar ahora el diente. Estirar y hasta que ingrese. Bueno, vamos a colocar un seguro. Doblamos así. Acomodamos encima y doblamos de la parte de abajo. Y atracamos. Así. Vamos a coser desde la parte, desde el escote, todo este trayecto, la parte derecha. Doblamos 2 centímetros, como habíamos dado de ese margen en el trazo, entonces 2 centímetros. Cosemos. Vamos a tratar de tapar los dientecitos del cierre. Doblamos 2 centímetros. Y estiramos el cierre lo suficiente para que no se encoja. Así. Vamos a recoger las llaves hacia arriba. Seguimos cosiendo hasta llegar al borde, al canto del doblez y doblamos de esta forma. Tiene que estar así. Vamos a coser el otro lado. Para esto vamos a marcar para que coincida la pretina del otro lado. Marcamos ahí. Tiene que llegar justo en esa marca la pretina. Entonces cosemos, doblamos, y que tenga la misma figura, la misma forma. Ahora vamos a desviar. Entonces cosemos. Doblando como 2 centímetros.
2 centímetros. Hacemos recorrer las llaves hacia abajo, las llaves. Cuando los overoles son grandes no hay mucho lío en coser el cierre. En pequeños sí, porque como es chiquito, estoy un poquito, se me está haciendo un poquito incómodo, ¿no? Colocar el cierre, pero en overoles grandes no hay problema, es bastante cómodo. Hacemos doble costura. Doble costura aproximadamente de unos 4 milímetros de margen, la segunda costura. Volvemos por el otro lado. Hemos terminado. El cierre, en este caso, tiene que estar así. Bueno, en este caso el cierre está tapado, ¿no? Los dientes. Y aquí está, hay que hacer coincidir la pretina de ambos lados, ¿no? No tiene que estar desigual, entonces tiene que coincidir las costuras, ¿no? En sí la pretina. Bueno, ahora vamos a coser la pierna, la entrepierna, llamado así, o la pierna interna. Vamos a realizar la costura pulida. La costura pulida, de esta forma. Doblamos 1 centímetro. ¿Sí? Doblamos. Tengo que cuidar de que aquí en el botapié, en la terminación, me tienen que quedar exactos. Aquí, en el botapié. Vamos a volcar. Parecido a la manga, volcamos ambas piernas y vamos a coser la otra costura. Metemos por aquí. Normalmente esta costura se lo hace con una máquina codo, que es más cómodo. Bueno, y cosemos atracando
Bueno, vamos a volcar. Queda así. ¿Qué les parece? La costura pulida, se ve así. Interesante, ¿verdad? Solo es cuestión de práctica. Cuando se tiene práctica ya, bueno, no es tan dificultoso hacer este tipo de costura que se emplea en ropas de trabajo. Ropas de trabajo, puede ser camisa, pantalón, overol, sin utilizar over. Bueno, ahora vamos a medir el cuello. Para esto vamos a igualar en el escote, que esté igualado a ambos lados. Si no está igualando, entonces hay que cortar de esta forma, ¿no? Que iguale. Bueno, ahora vamos a medir cuánto tiene el cuello. Vamos a medir cuánto tiene, sin estirar mucho, de extremo a extremo, sin estirar mucho. Tiene 25. Le vamos a dar sus costuras en 27. 27. Vamos a... Aquí tenemos un pedazo de tela, doblamos así. Vamos a cortar 27, la mitad de 27, 13,5. Entonces marcamos aquí. Y el alto, vamos a aplicar. Normalmente la altura de estos cadetes varía desde 3,5, 3,5, 4, hasta 5,5. 5,5. Entonces, dependiendo de la altura que nosotros queramos. Este tiene 4,5. 4,5. Entonces, vamos a recortar. Se corta un rectángulo. Aquí se disminuye 1,5 aproximadamente. Y se hace una curvita leve. Y vamos a ingresar aquí 1 centímetro. Esta parte es la parte superior. Si desdoblamos queda así. El cuello tiene esa forma. Es un cuello casi anatómico, ¿no? Un cuello tradicional. Bueno, tan fácil de trazarlo, cortarlo. Entonces, como han visto, simplemente un rectángulo y darle la forma, ¿no? Así. Ahora vamos a trazar aquí. O coser, ¿no? Vamos a doblar 1 centímetro y cosemos. Así. Doblamos aquí. Volcamos. Ya. Ahora vamos a coser al escote.
por la parte interna vamos a coser. Cosemos entonces 1 centímetro. Un centímetro. Ahora vamos a coser de esta forma. Vamos a cesar la costura. Así. Vamos a coser como 7 milímetros o 6 de margen. Vamos a acomodar bien. Tapamos la costura. Tapando la costura ligeramente. Y ya estamos terminando el overol. ¿Qué les parece realizar el overol? Bueno, por tantas costuras, tantas piezas que tiene, bueno, que un poco que asusta hacerlo, pero es bastante interesante. Hagan la prueba y les va a resultar bastante interesante. No es nada difícil. Así. Doble costura. Atraque. Listo. Hemos terminado. Terminamos con el overol. De adentro queda así. Cerramos. Ahí está. Terminamos entonces el overol tipo piloto. ¿Qué les parece interesante? Esto es lo que les decía, el cuello tiene esta característica, no sé si logra verse en la cámara, hay que reducir siempre, de abajo 1,5 máximo y de arriba hay que entrar 1 centímetro, por eso es que se acomoda así de esta manera. Si no engrasamos 1 centímetro a ambos lados, suele salir como un pico a ambos lados. Entonces es necesario hacer esos cortecitos, esas entradas. Así es. Bueno, pues ha sido un gusto poder compartir la confección del overol en miniatura. Es para un infante, para un niño aproximadamente de unos 6 años o 5 años. Así. Bueno, pues en otra voy a estar confeccionando otro tipo de prenda. Podría ser una camisa de repente. Bueno, hasta luego entonces.